Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que repita el problema 3.13, pero que reemplace la fuente de corriente de 2 amperios por una fuente de voltaje de 1.8 voltios y que pongamos el positivo en la derecha. Entonces, esta fuente de corriente es la que nos piden que cambiemos por una fuente de voltaje de 1.8 voltios con el positivo a la derecha. En el problema 3.13 teníamos que hallar en el punto A, hacer el análisis nodal del circuito y teníamos que sacar la potencia de cada fuente y decir si es entregada o absorbida. Si está entregando potencia o está absorbiendo potencia. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el ejercicio? Aquí negativo podemos ponerle. Entonces, podemos llamar nodo de referencia. Acá, nodo de referencia donde hay 0 voltios. Si ese nodo de referencia vale 0 voltios, este nodo de acá valdría 3 voltios. Ese sería el voltaje en ese nodo. Y lo que tenemos acá, entre el nodo B, llamamos a este nodo, por ejemplo, el nodo BA y el nodo BB. Y como tenemos una fuente de voltaje entre ambos nodos, se puede hacer un supernodo, lo que se conoce como un supernodo. Entonces, vamos a hacer lo que se conoce como un supernodo. Coger este color y vamos a hacer lo que se conoce como un supernodo. Entonces, supernodo, y el supernodo sería de el nodo BA y el nodo BB. Sería esos dos. Vamos a poner para que esto no parezca un menos, ponerle una coma. Entonces, ¿cómo relacionamos estos dos voltajes? Entonces, como aquí está el positivo, en este lado del nodo, entonces y en este lado, que es el negativo, está el nodo BA. Que podemos hacer es relacionar esos dos de la siguiente forma: BB, que está en el positivo, menos BA, que está en el negativo. Eso es igual a la fuente, 1,8 voltios. Listo, ya escribimos la relación entre esos dos nodos con la fuente de voltaje. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir una ecuación completa donde incluyamos a los dos nodos. Entonces vamos a comenzar con esta parte, con este nodo. Entonces BA menos 0, BA menos 0, BA menos 0 sobre 4, que es la corriente que circula por acá, más BA menos 3 sobre 1, más BA menos 3 sobre 1, que es la corriente que circula por acá. Listo, ya tendríamos la parte de BA. Ahora hagamos la parte de BB. La parte de BB sería la corriente que circula por acá, que es BB sobre 2 más BB sobre 2. La corriente que circula por acá, que es BB menos 3 sobre 5 más BB menos 3 sobre 5, y eso sería igual a 0. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones de nuestro supernodo. Ahora lo que podemos hacer es de aquí despejar pues una variable. Podemos despejar, por ejemplo, a BB. Despejemos a BB. De acá decimos que BB es igual a BA más 1,8 voltios. Entonces, dejemos sin unidades por el momento. Ahora lo que vamos a hacer es meter ese valor, acá en BB podemos meter esto, cada uno de los BBs, y escribimos una sola ecuación. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: esto lo dejamos igual, BA
sobre 4 más, separamos esa parte de una vez, BA, que es lo mismo, menos 3. Aquí, escribámoslo bien, BA menos 3 más, pues reemplazamos a BB por BA más 1,8 sobre 2 que estaba, más BA más 1,8 menos 3 que estaba ahí sobre 5, y eso es igual a 0. Listo. Entonces ahora, ¿cómo nos quedaría esto? Aquí podemos sacarle factor común a todo BA. Nos quedaría de la siguiente forma: BA un cuarto más 1, estoy sacando factor común a BA, más un medio, más un quinto. ¿Eso es igual a qué? Eso es igual, entonces pasamos todos los números que nos quedan al otro lado con el signo opuesto, y nos queda 1/8 sobre 2, se pasaría como 1,8 sobre 2, quise decir, y aquí nos pasaría como menos 3 más 1,8, menos 3 más 1,8, que es lo mismo que menos 1,2, entonces pasaría al otro lado como más 1,2 sobre 5. Listo. Si desarrollamos esto en la calculadora, nos da que BA es igual a, entonces un momento, desarrollo esto en la calculadora, que haría 3 menos 1,2 sobre 5, esto, y pasamos a dividir todo esto al otro lado, entonces dividido 6/5 nos da BA, es decir, 1,2 voltios. Ese sería el voltaje BA, es decir, el voltaje acá en el nodo BA o en el nodo A, como lo queramos llamar, sería 1,2 voltios. Y si queremos sacar el BB, pues es simplemente acá meter BA y obtenemos BB, entonces sería 1,8 más 1,2, que es 3. Este voltaje acá sería de 3 voltios. 3 voltios. Listo, ya tenemos ya hicimos el análisis nodal del circuito. Ahora nos dice que la potencia de cada fuente, digamos la potencia de cada fuente. Entonces tenemos que sacar las corrientes en cada una de las resistencias. Entonces comencemos por ejemplo con la corriente en esta resistencia de acá. La corriente en esa resistencia sería el voltaje, que es 1,2 voltios ahí, sobre 4 ohmios. Sí, sobre 4 ohmios. Voltaje sobre resistencia. Entonces, si lo sacamos, 1,2 sobre 4, 0,3. 0,3 amperios. La corriente que circula por acá es 0,3 amperios. Listo. Entonces, borramos acá. Y ahora saquemos la corriente que circula por acá. Entonces, bueno, des en cuenta que esa corriente circularía de la otra forma, para que nos queden positivos tanto el voltaje como la corriente. Lo podemos desarrollar en esa dirección, pero nos va a dar negativo. Pero podemos cambiarle la dirección para que nos quede positivo.
Igualmente hagámoslo de esta forma. Si lo hacemos de esta forma, entonces los signos del voltaje tendrían que ser así, para que se cumpla la convención pasiva de los signos, que entre por el signo positivo la corriente. Entonces, el voltaje de esta forma en la resistencia sería de, aquí está el positivo, 1,2, y aquí está el negativo, menos 3. Entonces ese voltaje nos daría, pues hagámoslo acá, 1,2 menos 3 voltios sobre 1 ohmio. Esa sería la resistencia, la corriente que circula por ahí. 1,2 menos 3 sobre 1, que es lo mismo, menos 1,8. Menos 1,8 me da tanto el voltaje como la corriente amperios. Entonces aquí me da menos 1,8 voltios, y aquí me da menos 1,8 amperios. Lo que podemos hacer pues es ponerlo positivo y cambiar el sentido de ambos. Entonces, por eso es que no importa cómo se defina, simplemente le cambiamos el sentido y le cambiamos el sentido acá al voltaje. Tiene que entrar por el positivo y por el negativo, y da positivo el voltaje. Fíjense que acá, como la corriente nos dio positiva, pues entonces la convención sería así. Para que entre por el positivo, siempre se tiene que cumplir esa convención pasiva. Aquí. Entonces, ya tenemos esas dos corrientes ahí. Ahora encontramos la corriente que pasa pues por acá, por la resistencia de 5 ohmios. La corriente que pasa por ahí, bueno, entonces el voltaje de acá sería pues este menos este. ¿Cuánto es eso? 3 voltios menos 3 voltios es 0. El voltaje aquí es 0 voltios. Entonces la corriente que circula por ahí es 0 amperios. 0 amperios es la corriente que circula por ahí, porque el voltaje es 0. Y la corriente que circula ahora por acá abajo, ¿cuánto sería? Pues el voltaje ahí es 3 voltios. 3 voltios, entonces vemos acá, el voltaje ahí es 3 voltios sobre 2 ohmios, que es igual a 1,5 amperios. Esa sería la corriente que circula por acá, 1,5 amperios. Listo. Ya tenemos la corriente que circula por ahí. Como la corriente que circula por ahí es 1,5 amperios, la corriente que circula por acá es 0 amperios, entonces esa corriente viene bajando de acá, 1,5 amperios, y sigue derecho, no se divide, entonces sigue derecho. Esa es la corriente entonces que pasa por acá, por la fuente de voltaje, 1,8 amperios. Entonces ya tenemos la corriente y el voltaje ahí, podemos hallar la potencia en esa fuente. Entonces la potencia en la fuente de 1,8 voltios, más acá, la potencia en la fuente de 1,8 voltios es igual a 1,8 voltios, perdón, a menos, miren que la corriente entra por el negativo, entonces se pone negativo, menos 1,8 voltios por la corriente que pasa por ahí, que es 1,8 amperios. Y eso nos da igual a 1,8 al cuadrado negativo, daría menos 3,24 watts. Es decir, la potencia por la fuente de 1,8 voltios como da negativa, es una potencia entregada. Cuando la potencia da negativa significa que es una potencia entregada. Cuando la potencia da positiva significa que es absorbida. Listo, ya tenemos ese dato. Ahora encontramos la potencia para para esta de acá, para esta fuente de ahí, para esa fuente. Entonces, ¿qué color usamos?
Entonces tenemos que encontrar la corriente que pasa por ahí. Fíjense que la corriente que pasa por acá es esta misma de 1,8, porque la corriente no se divide. Entonces 1,8 amperios es la corriente que pasa por ahí. Entra por el negativo, entonces la potencia en la fuente de 3 voltios es igual pues, al voltaje que entra por el negativo, 3 voltios, por la corriente, que es 1,8 amperios, y eso es igual a 3 por 1,8, 5,4, entonces a menos 5,4 watts. Entonces esa potencia también sería una potencia entregada. Eso sería todo el ejercicio.